A continuación, me permito presentarles a ambos facilitadores, a la licenciada Gloriana Fernández. Ella es abogada y notaria, es licenciada en Derecho de la Universidad Fidelitas, especialista en relaciones internacionales, derecho notarial y registral, y se encuentra terminando sus estudios de posgrado en Derecho Digital. Es investigadora y docente en Derechos Humanos. Actualmente es investigadora y subdirectora de la carrera de Derecho de la Universidad Fidelitas y es coordinadora de la Comisión de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la carrera de Derecho. Además, cuenta con varias publicaciones indexadas. También nos acompaña el licenciado Luis Manuel Segura Sánchez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Fidelitas, es abogado y docente académico de la universidad, es asesor legal de la Alcaldía Municipal de Acerrí, exdirector legal de Juventus Academy, sede Costa Rica. Además, es integrante titular del Tribunal de Apelaciones de Dopaje de Costa Rica y colaborador del Buffet Impulsa Deportiva. Y también es coordinador de la Comisión de Derecho Deportivo de la Escuela de Derecho de la Universidad Fidelitas. Es asesor externo de entidades deportivas públicas y privadas como comités cantonales de deportes y recreación, asociaciones deportivas, clubes deportivos, entre otros. Con estos grandes perfiles me permito presentarles a ambos y les damos la más cordial bienvenida. El espacio es de ustedes. Muchas gracias, compañera Yuset. Muchas gracias a la Universidad Fidelitas por brindarnos nuevamente un espacio para que desde la carrera de Derecho podamos ofrecer una nueva línea de investigación, una nueva línea de ejercicio profesional que muchas veces dejamos de lado porque no estamos acostumbrados, no son tradicionales, ¿verdad? De mi parte, de parte de la profesora Gloriana, nuevamente reiteramos el agradecimiento y esperamos que esta nueva oportunidad pues sea de su agrado y que nuestra charla del día de hoy pues vaya a ser de utilidad para el ejercicio de la profesión y para ejercicios futuros. Voy a permitirme compartir la pantalla. Nuestra charla de hoy se va a denominar el derecho deportivo, tecnología y protección de datos. Esto se enmarca dentro de las nuevas tecnologías en el deporte. Vamos a hablar de cómo influye en el deporte la tecnología desde tiempos inmemoriales. Pasaremos por el tema de dopaje, pasaremos por el tema de medición biométrica, de medición de resultados, para recaer en la importancia de la protección de datos para un deportista y para todos los intervinientes en el derecho deportivo. El derecho deportivo no es solo deportistas, le interesa también a todas aquellas personas que median o auxilian de forma alguna la celebración del deporte como tal, del juego, o la celebración también de todas las gestiones administrativas y negociales que existen alrededor del deporte y que permiten que esto se haya desarrollado de forma científica. A nivel de el deporte, tenemos que decir que el deporte ha migrado al siglo XXI dando un salto generacional. Dejamos de ser en el siglo XIX, por ejemplo, en el caso del fútbol, dejó de ser en el siglo XIX el deporte que practicaban Flores, ¿ah? La alta alcurnia de la sociedad inglesa, para proceder a ser democratizado, por decirlo de alguna forma, hacia el, vamos a ver, hacia el vulgo, ¿ah? Hacia el común de la gente. Y a partir de ahí es donde nacen las primeras organizaciones de deporte en materia de fútbol. Los demás deportes ocurre de una forma muy similar, ¿verdad? Y este deporte que antes se practicaba y que muy poco estaba arreglado, que muy poco estaba pues estudiado científicamente, hoy por hoy es otra historia. Tanto en básquetbol como en fútbol, como en voleibol, como en el ciclismo y el atletismo. La ciencia es ahora un auxiliar del deporte en sí mismo. Bien, porque hoy
los datos científicos permiten al deportista, a los intervinientes e inclusive al periodismo deportivo determinar aspectos de importancia, como por ejemplo puede ser el rendimiento general, la forma en que un jugador debe patear o recoger la pelota, la forma en que un jugador debe seguir corriendo o la forma en que debe empezar a correr de ahora en adelante, la forma en que debe comenzar a saltar obstáculos y la forma en que no debe hacerlo. Y a partir de ahí es la ciencia la que va a tomar la batuta del deporte en nuestro siglo XXI. Hoy el deporte es un objeto científico, de estudio científico, y ya no es solamente un juego. Tanto es así que es también el derecho una de las ramas científicas a las que el deporte ha echado mano para poder comenzar a una reorganización, fenómeno de reorganización deportiva. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos que hablar de que en materia de dopaje, el derecho deportivo encuentra quizá la parte más científica de toda su extensión. El derecho deportivo es enorme. Estamos hablando de tributación deportiva, contratación deportiva, reglas del juego en sí, reglas de traspasos, reglas de transferencias, eh, sanciones, dopaje, también a nivel comercial, contratos comerciales deportivos, derecho laboral deportivo. El derecho deportivo es enorme, es una masa inmensa. Es una masa inmensa de materia jurídica por regular y de objetos distintos de importancia jurídica por regular. Pero quizá en el dopaje es en el que encuentra la parte más técnica científica que integra el derecho deportivo. ¿Por qué? Porque en esto el derecho deportivo, lo que se suele conocer como derecho antidopaje, depende en gran medida de los avances técnicos científicos que tenga la ciencia médica sobre. Por ejemplo, en materia antidopaje, se suele decir como broma que el dopaje viaja en motocicleta y el antidopaje en bicicleta. ¿Por qué? Porque el antidopaje debe esperar a que las nuevas técnicas de dopaje salgan para poder contrarrestar, para poder reglamentar. Entonces esto a modo de broma no deja de ser un tanto en serio. Por eso depende tanto de la ciencia. Y es aquí donde se dan las primeras manifestaciones de una ciencia deportiva. Vamos a hablar de los primeros métodos de dopaje. Ya desde Grecia, estamos claros en que existían métodos no prohibidos, sino lo que se llamaría hoy métodos prohibidos, pero existían métodos de lo que se llama enhancing deportivo, o lo que se denomina, de alguna forma traducido, mejoramiento del rendimiento. ¿Okay? En Grecia teníamos que, con una mezcla de distintas sustancias, los deportistas se preparaban para los Olímpicos. Claro que en su tiempo era difícil la detección, algunas de estas no estaban prohibidas y además era visto como algo normal, lo que implica que el que tenía acceso a estas sustancias deportivas era el que tenía mayor posibilidad de tener un buen desempeño. Por lo tanto, es ahí donde la pureza del deporte quizás se veía un poco comprometida. Pero después es hasta el siglo XX que se acoge el término dopaje como esa forma de manifestación de la voluntad del deportista, que sea por dolo o por culpa, entendamos este asunto como por intención o por descuido, negligencia, deja ingresar en su cuerpo sustancias prohibidas o utiliza métodos prohibidos para poder superar dificultades deportivas y para poder desempeñarse de una mejor manera. El término dopaje viene de dop, que era una bebida espirituosa, por no decir de licor, porque no estoy seguro si era de licor, pero sí provocaba efectos drogantes, ¿verdad? Que utilizaban los indígenas Zulu, las tribus Zulu, hecho precisamente de las pieles de las uvas.
que les permitía ir a la guerra sintiendo un umbral de dolor o portando un umbral de dolor mucho mayor y les permitía un mejor desempeño como, pues como guerreros, ¿verdad? Como soldados, y eso les permitía tener una ventaja sobre su rival. De estos métodos, que son poco científicos, realmente más caseros que otra cosa, migramos el día de hoy, por ejemplo, a temas como, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Se saca el deportista su propia sangre, tiene una mejor oxigenación, perdón, se la vuelve a introducir para mejorar el comportamiento. Sustancias meramente químicas, como por ejemplo la eritropoyetina, la, la creatinina también, que son sustancias prohibidas, que son desarrolladas a nivel de laboratorio, sustancias que también suelen ser tomadas como por ejemplo como medicamentos, ¿verdad? Que permiten eliminar umbrales de dolor o mejorar la resistencia cardiovascular, que ya han venido desarrollándose a nivel de ciencia. Ya no estamos hablando de un licor, ya no estamos hablando de meros hongos, de meras frutas o sustancias conseguibles con una fuerza mecánica, sino que estamos hablando ya de un desarrollo químico y científico de los métodos de dopaje. Por ejemplo, en la Maratón de Nueva York de 1904, cuando todavía esto no estaba regulado, el deportista que la ganó con una mezcla de huevos duros, ¿cómo suena? Huevos duros, café y brandy. Esa era una mezcla bastante bruta, en los términos científicos de la palabra, una mezcla bastante bruta que le permitía tener una super resistencia cardiovascular y lo logró, ¿verdad? Lo logró. En la Federación de Atletismo, en 1928, como reacción a la maratón de 1904, el movimiento se generó a partir del estupor que generó una población, el hecho de que alguien ganara abiertamente diciendo que se introdujo sustancias dopantes, ¿verdad? Hace los primeros intentos de esta Federación de Atletismo en 1928 para poder regular el doping. ¿Cómo se hacían las pruebas en un principio? Las primeras pruebas antidoping las encontramos en 1968 en los Olímpicos de México. ¿Okay? ¿Quién las hace en un principio? En un principio las hace no una instancia como actualmente la Asociación Mundial Antidopaje, que es la encargada a nivel internacional, todo este tipo de lucha contra el dopaje, sino que las hace el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico primero impuso pruebas de orina. Vean cómo el derecho se apropia de las técnicas de la ciencia para detectar sustancias en la orina, que ya antes era utilizado para efectos de detectar vamos a ver, agentes antígenos en el cuerpo, por ejemplo, virus, bacterias y todo lo demás. Ahora era aprovechado para detectar algún tipo de sustancia prohibida dentro de la lista de prohibidos, que todavía hasta el día de hoy tenemos. Fueron pruebas todas de orina, como les digo, pero es el primer apego científico del derecho del dopaje a la disciplina médica para poder implementar este tipo de lucha contra el dopaje. El día de hoy ya no son las pruebas de orina no son tan rudimentarias. Podemos ver acá que tiene un kit antidopaje debidamente aprobado. Esta prueba, perdón, estas pruebas lo que se hace es que se dan 2 muestras de orina ante un funcionario debidamente designado, denominado OCD, Oficial de Control de Dopaje, o DCO, ¿verdad? En inglés. Y el funcionario se presenta, le hace firmar unos documentos que vamos a hablarlo más adelante, donde le pide cierta información al deportista. El deportista llena con su orina 2 muestras y estas 2 muestras son enviadas a un laboratorio que va a medir datos biométricos, ¿verdad? Y datos médicos. Y va a determinar si existe en esta medición una sustancia o método prohibido. En este formulario que entrega el oficial de control de dopaje al deportista, se somete al control. El deportista está en la obligación de indicar, según el Código Mundial Antidopaje,
si está tomando algún tratamiento médico. Vean que aquí ya el deportista está obligado a dar información médica, que en principio es un dato sensible de la persona. Por eso es que al deportista siempre se le asesora para que sepa identificar verdaderamente si está frente a un oficial de control de dopaje. Porque si no se encuentra al frente de un oficial de control de dopaje, no está en la obligación de brindar esta dato. El deportista llena acá datos médicos de enfermedad que tuvo, este tratamiento médico que se le dio, periodo en que se le prescribió y en algunos, dependiendo de la organización antidopaje, el médico tratante. Vean que acá ya tenemos una primera forma de intromisión de la ciencia en los datos personales de una persona. Valga la redundancia. Y al revés, también una intromisión del derecho en los datos personales de un atleta. No repetir nuevamente. Es un atleta que como tal tiene derechos que la profesora va a tratar de una manera más abierta, más amplia, pero que efectivamente tenemos este primer acercamiento y ven a ver cómo el deportista está obligado a dar esta información médica, lo cual ya comenzamos a verlo eh, difícil, ¿verdad? Pero para eso, WADA o AMA, por sus siglas en español, la Asociación Mundial Antidopaje, WADA en sus siglas en inglés, tiene un protocolo internacional de protección de datos que es extremadamente eh, fuerte en cuanto a la tutela de los datos personales que se le entregan en el ejercicio de la, de la lucha antidopaje. Sobre ese punto voy a volver un poco más adelante y les voy a dar un ejemplo personal para que ustedes vean lo riguroso que es este sistema de protección de datos. Hoy por hoy se está migrando desde el año 2013 para acá, más o menos, está migrando a el pasaporte biológico. Es decir, ya abandonar esa necesidad de estar teniendo que molestar al deportista cada cuánto, cada tanto, para obtener muestras que nos van a analizar, como en un examen en la universidad, nos analizan nuestro conocimiento en el tiempo, en este momento exacto, el desempeño mío en ese momento exacto. Tal cual pasa en esta prueba, me analiza mi contenido biológico, biométrico y médico en este momento exacto, en el momento que me sacaron la muestra de sangre o bien di la muestra de orina. Pero el pasaporte biológico lo que hace es un compendio electrónico de todas las pruebas que se han hecho anteriormente. Determina un parámetro regular de determinadas sustancias del deportista, como por ejemplo la testosterona, que son sustancias prohibidas hasta cierto punto, pero que el cuerpo las produce, y determina esos parámetros normales, por decirlo así, de un ser humano, o de ese deportista. De tal manera que en una prueba posterior no se necesitaría precisamente ir ante una posterior prueba para medir si es cierto que efectivamente hay una alteración de las unidades, sino que el pasaporte biológico en un sistema electrónico me lo determinaría por comparativa. Es decir, el pasaporte biológico va a almacenar datos biométricos y médicos del deportista. Almacenaría datos biométricos y médicos del deportista. Y ya lo hace en los deportes, como por ejemplo, ciclismo y atletismo, que suele ya ser utilizado. Eso le permite a la gestión antidopaje tener un control a largo plazo del deportista, de la lucha antidopaje en cuanto a ese deportista en concreto, pero vean cómo ya va invadiendo datos médicos y biométricos. Nos surge la pregunta, por ejemplo, ¿quién tiene acceso a ello? Más adelante, cuando la profesora nos hable sobre los riesgos de ese tipo. Hay un punto específico que es bastante discutible en términos de los colegas que se dedican a el tema de derechos y de protección de datos y gobierno de datos. Que cuando uno lo menciona, suelen salir discusiones constitucionales muy válidas, muy válidas.
como por ejemplo los deportistas que están obligados a reportar paradero. Determinados deportistas que por su trasiego internacional de competencias, de tal manera que es muy importante, que es muy visible, que compite a un altísimo nivel o que gana muchísimo y que tiene un gran desempeño y que está en el grupo de élite o que está en grupos de riesgo, como por ejemplo deportistas que se encuentran en una población de riesgo por las condiciones socioeconómicas en las que suele desempeñarse el deporte en específico, eh, pues están obligados a reportar el paradero. ¿Qué es el paradero? El paradero es la obligación que tiene el deportista de meterse en este sistema que trae en la presentación, que es el sistema Adams de la Asociación Mundial Antidopaje, que es el sistema de gestión y administración antidopaje, donde ahí van a estar, además de otros datos, como el paradero, ¿verdad? Van a estar los datos de quiénes son los oficiales de control de dopaje, si tienen misión o no tienen misión, es decir, si tienen encargos, en este momento no los tienen, el deportista tal practica tal deporte o tal otro y tal otro, o sea, todos esos datos están. eh, y además está el paradero de los deportistas metidos en este grupo funcional. Estos deportistas a los que se obliga a reportar paradero tienen que establecer en el sistema Adams una suerte de horario o de itinerario de dónde se van a encontrar en determinadas franjas horarias para estar a disposición de WADA y de las organizaciones nacionales antidopaje para efectos de ser sometidos a un control. A tal punto que si o no dice dónde está, olvida meter el paradero, o olvida cambiar el paradero en el sistema Adams, si fue para otro lado, o olvida notificar el sistema Adams que va a estar ocasionalmente en otro lugar y no en ese lugar donde decía que tenía el paradero, donde él indicó en el sistema que iba a estar, si se falla reiteradamente, se tiene por cometida una infracción a las normas, pudiendo ser sancionado con tal gravedad como lo disponga el Código Mundial Antidopaje, dependiendo también de si tiene una o dos sanciones anteriores, puede ser expulsado completamente del deporte. Eh, por lo tanto, vean cómo está obligado a dar un dato tan personal e íntimo a veces, como lo es dónde voy a estar en el ejercicio de mi libertad de tránsito, en el ejercicio de mi derecho a la intimidad. Lo dejo ahí planteado este punto para la profesora Gloriana, porque sé que hemos discutido varias veces al respecto, ¿verdad? Pero ven ustedes cómo también las nuevas tecnologías, como los sistemas integrados de información, son auxiliares del derecho deportivo. El sistema ADANS y el paradero del deportista en materia de antidopaje son precisamente parte de la rama tecnológica de la Agencia Mundial Antidopaje. Como lo escucharon en la presentación, yo formo parte de un panel de apelaciones antidopaje en Costa Rica. A tal punto, a la protección del estándar internacional de protección de datos en materia de dopaje, y tales son las restricciones de información y de acceso que eso admite, que ni siquiera los integrantes de los paneles estamos autorizados para ingresar a ADAMS a ver el solamente las gestiones de resultados, que son, por ejemplo, como por decirlo de alguna forma, las fiscalías en materia de antidopaje, o la organización como tal, para efectos de notificación y demás, pueden ingresar tema ADAMS a ver los datos personales del deporte. Nosotros, como tribunales, no podemos. Nosotros tenemos que pedir que se nos brinde, cuando se va a resolver un caso, que se nos brinde el expediente. ¿Ya? El expediente en lo tocante. Es decir, no, si hay algo que no tiene nada que ver con el caso, pues no nos lo van a brindar. En lo tocante que se nos brinde el expediente. Y nosotros revisamos de acuerdo con lo que es brindado por gestión de datos. Imagínense entonces qué nivel de protección de datos tiene en este momento UADA sobre su propio sistema. Otros sistemas integrados de información que son ejemplos, como por ejemplo el caso del sistema integrado de FIFA. Eso maneja datos de personas mayores y menores de edad, ¿verdad? FIFA tiene una situación de transparencia, un ideal de transparencia
en el manejo de gestión de datos. ¿Por qué? Porque hay un sistema integrado de FIFA que es el que gestiona a nivel de las federaciones todo lo que se refiere a los traspasos internacionales, los traspasos nacionales de clubes, los registros de personas mayores y menores de edad, porque recuerden, los menores de edad también se registran para efectos de pues, mecanismos de solidaridad y derechos de formación, cobro de derechos de formación. Y entonces FIFA está obligado a otorgar este tipo de información a las federaciones nacionales, pero es también un ejemplo de transparencia en el manejo de los datos. ¿Que ha habido casos? Sí, ha habido casos, ha habido problemas, pero los ha ido solventando a la medida en que los datos son blindados. A partir de ahí, debo decirles que los contratos de los deportistas, estamos hablando de que hay cláusulas regulares, como cláusulas de orden deportivo, de con quién va a jugar, cuánto va a jugar, cláusulas laborales, porque el contrato del deportista es un contrato laboral. Cláusulas especiales, como por ejemplo, si me van a dar a casa, si me van a dar un cargo, los famosos bonos, perdón, cláusulas de orden comercial, como por ejemplo mis derechos de imagen y todo lo demás, y solamente en casos de alto nivel suelen verse cláusulas de protección. En el grueso poblacional de los contratos deportivos, no los vamos a encontrar, con el riesgo que yo implico, ¿verdad? Con el gran riesgo que yo. Para ir terminando lo que es mi participación, las nuevas tecnologías de medición de resultados, tenemos estos chalecos, como un ejemplo, que te miden cantidad de metros corridos, cantidad de oxígeno tratado, entre otros datos médicos y deportivos y de rendimiento meramente. Y precisamente son datos que son del cuerpo humano, del deportista, y comienzan a entrometerse en los datos sensibles, la información sensible de un deportista. Otro ejemplo, como tal, es un análisis que una marca de bebida energética le hizo al futbolista Cristiano Ronaldo, donde querían medir por qué su cuerpo está diseñado para el fútbol. Es importante, lo pueden encontrar inclusive en páginas abiertas, en internet se encuentra, ese pequeño documental dura como 1 hora, pero es increíble cómo utilizan la ciencia, los aspectos científicos para meramente medir por qué el salto es el ideal para el deportivo, para el deportista del fútbol, por qué el cabeceo es el ideal para un deportista del fútbol, y eso se toma y se puede utilizar para la generación o para la formación de deportistas. Desde ahí entramos, por ejemplo, a ver que le midieron inclusive a dónde volvía a ver, a qué puntos volvía a ver cuando regataba con la pelota. Y eso también podríamos inclusive entrar al tema de propiedad intelectual, porque es el método propio del futbolista para jugar, que es un método excepcional. Pero estas nuevas tecnologías no dejan de intrometerse cada vez más en los datos personales del futbolista, del atleta, del deportista. Con lo cual, vamos a entrar a una reflexión. Esta obra de George Orwell, 1984, habla de una ciudad futurista, de un mundo futurista, donde existe una capacidad de entes superiores de revisar y entrar cada vez más en la vida íntima de las personas. De ahí que, por ejemplo, se abre del Gran Hermano, ¿verdad? Y es de ahí donde viene toda esta idea de los realities de Gran Hermano y todo lo demás, de esa capacidad de observar lo que está haciendo el otro. Nosotros nos acercamos científicamente al deporte, pero nos estamos convirtiendo, perdón, en un posible gran hermano del deportista. Y ahí donde la importancia de la protección de datos adquiere actualidad en el deporte y no podemos olvidar. De ahí mi participación, yo los dejo con la profesora para que tratemos este tema de protección de datos. Muchas gracias por atender. Muchas gracias, compañero Luis Manuel. Excelente presentación con un nivel de especificidad increíble, y de eso se trata en la carrera de Derecho. Queremos innovar en Derecho, queremos ofrecer nuevas perspectivas, y la verdad mi objetivo aquí es que ustedes salgan con más preguntas de las que entraron, quieran colaborar con nuestra Comisión de Derecho Deportivo y de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, quieran investigar y hacer tesis en estos temas,
Y antes de empezar, por supuesto, quiero agradecerle a Bienestar Estudiantil darnos esta gran oportunidad, como muchas otras que ya nos ha ofrecido. Y en nombre del director también, don Marco Fallas del Valle, del equipo de nosotros, pues agradecer la oportunidad. Nos están viendo. Un saludo al compañero Luis Diego Villegas. Yo sé que él es árbitro y abogado y sé que ahorita nos va a hacer preguntas muy, muy interesantes. Como dijo Luis Manuel, ya entrando en el tema, son 3 grandes áreas, inmensas áreas, que en una hora, pues evidentemente no podemos ni siquiera pensar en profundizar, que son nuevas tecnologías y derecho deportivo y protección de datos. Pero bueno, estamos tratando de compartir algo de las ideas, como digo yo, más bien para sembrar esa iniciativa y que colaboren con nosotros, y ahí seguiremos investigando y ofreciendo este tipo de espacios para compartir, más que conferencias, ¿verdad? En primer lugar, la protección de datos en Costa Rica es un derecho fundamental. La Sala Constitucional tiene decisiones desde 1999 y nuestro Código Penal también ha ido evolucionando y contempla varios tipos penales en relación con violación de datos personales y sobre todo suplantación de identidad. Además, el tema que se protege en los datos personales es la autodeterminación informativa, que parte de una premisa, que es que los datos son nuestros, no son del contratante, no son del Estado, son de las personas, porque por eso es un derecho fundamental y humano reconocido en algunas regiones del mundo, como vamos a ver ahora, sobre todo la Unión Europea, que es pionera en este tipo de protección. Pero además de esta autodeterminación informativa en donde nosotros podemos decidir qué datos compartimos y no, entre comillas, porque ahora vamos a ver que como seres sociables queremos participar de las redes sociales o queremos participar del deporte, queremos firmar contratos y bueno, a costa de tal vez un sacrificio de datos que tal vez nos puede costar muy caro, incluso caer en casos de discriminación. Y la defensa, por supuesto, de estos datos, no solo la decisión, sino la defensa de estos datos. En Costa Rica tenemos una ley de protección desde el 2011, está el órgano administrativo de protección que es la PRODAP, adscrita a la Defensoría de los Habitantes, y ahora hay un nuevo reglamento, un nuevo proyecto, perdón, de ley muy interesante, en donde hay un gran avance y actualidad, por supuesto, después de casi 10 años se reforman términos, se actualizan, se incluyen otros, además se modifica un poco la naturaleza de la PRODAP, porque ha tenido varias críticas de la fuerza con que puede actuar en este momento, a pesar de su destacada labor y desarrollo, por supuesto, y se mejora mucho el procedimiento de protección y se endurecen un poco las sanciones para, evidentemente, lograr un poquito más de impacto en el país. Eso es a nivel nacional. Podemos pasar la filmina. A nivel europeo, podemos pasar la filmina. Gracias. A nivel europeo, como digo yo, estos son los pioneros en la protección de datos. El derecho fundamental está reconocido en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También hay un convenio 108 del Consejo de Europa, en donde algunos países latinoamericanos han sido invitados a participar, nosotros todavía no. Y en la Unión Europea tenemos el Reglamento de Protección de Datos, se llama Reglamento General de Protección de Datos en español, que está vigente desde el 2018, pero su aplicación es progresiva porque es realmente muy, muy riguroso. Y tiene un aspecto muy interesante en donde la protección que se ofrece a nivel europeo se extiende a todo el mundo, en donde haya una persona europea o en donde hayan responsables o encargados haciendo tratamiento de datos de personas que residen en la Unión Europea. Entonces, como ustedes comprenderán, haciendo la relación con el deporte y lo globalizado que está el deporte, sobre todo también con el uso de tecnologías y pensando también en los eSports, que es un tema muy interesante, pues la Unión Europea puede llegar a aplicar sanciones en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga el brazo para aplicarlos en el territorio de la Unión Europea, tenga de alguna manera la posibilidad de hacer esa acción o trate de efectuar algún tipo de implementación de sus decisiones en otros países. Pero eso es un tema realmente a explorar y muy, muy interesante de aplicación del derecho de manera globalizada.
En protección de datos tenemos que mencionar sí o sí algunos conceptos básicos como datos. Siempre vamos a hablar de datos personales, de las personas, pero datos de acceso irrestricto, por ejemplo, los que están en el registro público, en el registro civil nuestro. O también tenemos datos de acceso restringido, que son nuestros y solo con nuestro consentimiento o algunas excepciones a nivel de normativa se reconoce que se pueden utilizar o tratar. Y los datos sensibles, que son datos extremadamente protegidos precisamente porque nadie tiene que tener acceso a esos datos, como son la salud, los datos biométricos de la persona y los datos genéticos. Por supuesto, nada de esto es absoluto, ningún derecho es absoluto y todos tienen excepciones. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero los datos sensibles, y precisamente por eso le pusimos el título a esta conferencia, son datos que se tratan de manera masiva en el deporte. Ya podemos pasar a la otra. Muy bien. ¿Qué son datos sensibles? Se entiende por, y aquí pongo ejemplos porque hay otros, ¿verdad? Origen racial y étnico, creencias o convicciones religiosas, filosóficas o morales, opiniones políticas, datos relativos a la vida, la salud, la genética, los biométricos y hay un gran debate si los económicos o no, entre otros muchos. Pero ¿qué son en realidad pues los que nos interesan? ¿Qué es un dato biométrico? Como mencionaba el profesor Luis Manuel. Bueno, son características fisiológicas o morfológicas, o sea, de la forma o la física del cuerpo, de nuestro cuerpo, y en eso se incluyen, por ejemplo, rostro, la forma de las manos, el iris del ojo, la retina y hasta la forma de andar, porque datos biométricos también son datos conductuales. Nuestra conducta también es un dato biométrico que nos hace únicos e identificables. ¿Qué son datos genéticos? Pues los que se desprenden de nuestra herencia genética o los que hemos ido adquiriendo porque nuestro cuerpo cambia. Cambia cada década, cada 2 décadas. Por eso es que el pasaporte biológico antidoping es muy efectivo, porque la huella genética de la persona y lo que es su consistencia biológica no va a modificarse rápidamente. Entonces, una persona, un deportista de alto rendimiento, de un nivel muy alto, con un pasaporte biológico, no puede presentar grandes cambios en su pasaporte biológico en cortos periodos de tiempo. Esto nos lo explicaba un doctor hace un par de años que Luis Manuel invitó. Y fue muy interesante, pues los abogados pues no muchos manejamos términos médicos y de biología, en donde se señala que incluso ese procedimiento de inyección de sangre oxigenada se identifica, o la única manera de identificarlo es con estos datos biométricos, específicamente el pasaporte biológico. Entonces, como ustedes ven, empezamos en un terreno, como dijo Luis Manuel, muy técnico para nosotros, en donde tenemos que estudiar de otras áreas para poder ser abogados del deporte, del derecho deportivo. Los datos genéticos y los datos de salud, finalmente. Los datos de salud son a los que se refiere la gente comúnmente como los datos médicos. Cualquier expediente médico, ya sea de salud física o mental, está protegido. Es solo de nosotros. Y muy excepcionalmente se puede compartir por temas de seguridad o de emergencia o otro tipo de excepciones. Estos datos que son sensibles, ya vamos a terminar, todavía no la pasemos, requieren de una justificación adicional para poder hacer ese tratamiento. O sea que no solo existe, tiene que haber consentimiento de la persona para que se trate, sino que tiene que haber una descripción detallada, una justificación, un tiempo determinado, los riesgos de que se traten, el cumplimiento, o sea, cómo se va a vigilar todo ese tipo, la seguridad, el cumplimiento, y cómo va a haber un procedimiento y si hay un delegado o no de protección de datos. Y esto tiene que ver con la Unión Europea porque ahora las grandes empresas en la Unión Europea tienen que tener un delegado de protección de datos. Esto es un área impresionante de trabajo que se está abriendo para los abogados de cualquier parte del mundo que se quieran especializar en eso. La Comisión de Protección de Datos española está especializando gente en América Latina para que trabajen como delegados de protección de datos. Pero entonces el deporte no está exento, tiene grandes perfiles de delegados de protección de datos. Por ejemplo, la FIFA en este momento tiene al ex director de la Agencia de Protección de Datos Española
como su delegado de protección de datos, para que ustedes vean el mercado que se está abriendo, y los abogados tenemos el perfil para poder ser también delegados de protección de datos. Pero bueno, estos datos son muy sensibles, entonces las empresas o las entidades que vayan a hacer, o las personas que vayan a hacer tratamiento de datos de deportistas, tienen que cuidarse mucho de resguardar su protección, no solo de tener muy claro qué le dijeron a la persona, sino de comprobar que hubo un consentimiento legítimo. Y la carga de la prueba en protección de datos la lleva el que está siendo el responsable que hace el tratamiento de datos. Si la persona dice yo nunca di el consentimiento, no lo tiene que probar. El que lo tiene que probar es la contraparte. Ahora sí, pasemos. Ya podemos pasar la filmina. Gracias. Relacionado con este marco de protección de derechos de datos, se menciona, se ha desarrollado los derechos ARCO en protección de datos. Uno es el acceso a los datos personales, el exigir nuestros datos personales. Otro es el exigir la rectificación o actualización de esos datos. Otro es la cancelación o supresión de datos. Y otro es la oposición de los datos. La oposición de los datos es el único término que voy a explicar porque no se entiende. Esto no es un término común, sino que lo que quiere decir es que nosotros tenemos el derecho de desafiliarnos de algún lugar en donde le dimos clic y no nos dimos cuenta, o sí, en ese momento queríamos cierta información, pero ahora ya no la queremos. Entonces ahí hay una oposición a nuestro consentimiento inicial y nos tienen que permitir retirarnos de en donde nos hayamos afiliado para dar nuestros datos, donde haya tratamiento de datos. Eso es muy diferente a la cancelación o supresión, en donde nosotros exigimos se nos saque o no se nos incluye en algo. Pero la oposición es frente a consentimientos informados que se consideran continuos. Esa es la diferencia en doctrina. Ya podemos pasar. Entonces tenemos una protección de datos que también es un derecho fundamental y de derechos humanos reconocido en algunos sectores del mundo, y además tenemos el derecho humano al deporte, a la salud y a la cultura. O sea que no podemos hacer un análisis solo de protección de datos en el derecho al deporte, sino que tenemos que contemplar que todos son derechos humanos que se relacionan y que evidentemente la protección de datos es muy importante, pero no podemos dejar sin contenido o asfixiar lo que es el desarrollo del deporte y por supuesto el área económica del deporte. Entonces ese sutil equilibrio es muy difícil. Y además incorporamos el derecho a las tecnologías, que todos tenemos ese derecho a las tecnologías, incluso el derecho al internet ya es un derecho humano reconocido por la Sala Constitucional. Entonces, esta pizca además de pimienta, que son las tecnologías, nos dicen, bueno, es un mundo de derechos humanos, pero todos tienen que equilibrarse de alguna manera. Porque por supuesto que yo quiero el reloj que mide todo. Por supuesto que mi hijo quiere ser futbolista y entonces va a firmar, o yo como padre voy a firmar porque quiero que él llegue a donde quiera llegar y cumpla sus sueños. Pero resulta que en tecnologías y deporte ahora tenemos, como Luis Manuel nos enseñó, unos chalecos que pesan 66 gramos. Y esos chalecos pueden medir una cantidad impresionante de datos de ya sea el niño, el adolescente o el adulto o la persona mayor de edad. Entonces aquí se mezcla que yo quiero ejercer el deporte, que quiero estar sano, que incluso es de la cultura, y que quiero usar esa tecnología incluso para mi bien médico de salud, pero con esos instrumentos que utilizan el Internet de las cosas, estoy utilizando también, estoy vendiendo o regalando mis datos, y ya se conoce el término como el Internet de los cuerpos. Como decía Luis Manuel, ustedes vieron ahí el análisis tan impresionante que se hace del rendimiento de una persona, de un deportista. Y aquí el problema es que, por ejemplo, en fútbol, los datos se empiezan a recolectar, como Luis Manuel me comentó el otro día, a los 12 años. O sea, estamos hablando de la niñez y ahora vamos a volver al tema. Pasemos a la otra filmina. Investigando sobre el tema me encontré un artículo impresionante en la revista de Educación de José Moncada Jiménez y otros, en donde se analiza
que ya la carrera de analista de datos deportivos, no solo los abogados en derecho deportivo, no solo los delegados de protección de datos a nivel mundial y en la Unión Europea, sino que la carrera de analista de deportes, perdón, es una carrera en Estados Unidos y en Europa. Hay gente que estudia en la universidad solo para hacer análisis de datos del deporte. Y ahí les puse algunos, me parece muy interesante. Van a perdonar que la filmina esté muy cargada, pero pueden ver que, por ejemplo, en básquet en Estados Unidos, el 80% de las asociaciones tiene un analista de datos especializado en deporte. El fútbol anda por 58, el béisbol anda en 97, o sea, casi todas tienen un analista del deporte. Entonces, bueno, se incrementa el equipo, como decía Luis Manuel, alrededor del cual giran los deportistas, pues no solo son los deportistas, las federaciones o las asociaciones, sino hay todo un equipo al lado, los fans, el público, o con el cual se hace tratamiento de datos o se le hace tratamiento de datos a todos ellos, y evidentemente aquí hay todo un tema de cláusulas de confidencialidad que hay que agregar a los elementos de los contratos deportivos. En Costa Rica, este estudio ya identificaba al Deportivo Saprissa, al Club Sport Herediano, a la Liga Deportiva Alajuelense y a la Federación Costarricense de Fútbol con la tecnología para realizar la recolección de datos, pero sin la posibilidad de ese análisis, porque parece que no hay personas, bueno, no había en ese momento personas analistas de datos deportivos. Ya podemos pasar la filmina. Ya podemos pasar la filmina. Ajá, muchas gracias. Este mismo estudio viene señalando que, ya va, gracias, que está prohibido en realidad hacer pruebas genéticas en Estados Unidos, por ejemplo, para optar por un puesto laboral o para un campo o cupo atlético, pero hay evidencias ya estudiadas de que un fallo o un dato un poquito negativo cardiológico puede ser la diferencia entre el futuro de un deportista o no. Es un simple examen. Imagínense ustedes con los datos biométricos o los datos biológicos que consiguen de los deportistas, con o sin su consentimiento, que es diferente. No puede haber discriminación, aunque haya consentido. El recabar esos datos tan sensibles no puede haber discriminación, y si se prueba, tiene un caso de discriminación. Pasamos la filmina, por favor. Entonces, en Derecho Deportivo y Tecnologías tenemos grandes áreas como la salud, en donde puede haber grandes mejoras para los deportistas, pero también en donde se están vendiendo sus datos, en donde en el ciberespacio hay una huella que nunca, nunca se va a borrar. Por más de que digan que son 10 años o que el tratamiento se va a hacer por 5 años, en algún lado queda. Por más de que sean diligentes y lo traten de borrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros datos de salud. Ya vieron que una información en manos de otra persona puede generar que no se le dé empleo después a ese deportista cuando ya se termine su carrera de deportista, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde van a ir esos datos? ¿Con quién se van a compartir esos datos? ¿Cómo se van a eliminar esos datos? Y esa huella todavía va a quedar ahí. Por eso es tan importante proteger también a los niños, niñas y adolescentes. También el dopaje es una gran área, como mencionó Luis, y la Agencia Mundial de Antidopaje tiene un acta de derechos de los deportistas, en donde el artículo 8 se les protegen sus datos y se señalan unos ciertos principios, pero que evidentemente hay que aterrizar al caso por caso a ver si se logran cumplir. Y a cada área del deporte si realmente se están cumpliendo o no. FIFA es pionera, FIFA lleva ya 2 cumbres mundiales sobre protección de datos. Tiene en su página de manera muy transparente cómo le protege los datos a cada grupo de interés del fútbol, pero no sabemos hasta qué punto se cumplen o no cuando van bajando esas directrices a nivel nacional, en cada país, en ligas, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Pasamos la página, la filmina, por favor. Y con esto termino. Es todo un tema, la protección de datos sensibles para niños, niñas y adolescentes. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos establece los 16 años como la edad mínima en donde ellos pueden empezar a decidir sobre su tratamiento de datos sensibles en el deporte. También. Pero tiene una cláusula en donde señala que
De acuerdo a la legislación de cada uno de los Estados miembros, la edad mínima se puede bajar hasta los 13 años. Estamos hablando de niños. En Costa Rica, el proyecto de la nueva ley establece los 15 años en concordancia con el Código Civil. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos el Código de la Niñez que reconoce cierta capacidad progresiva a partir de los 12 años. Entonces, todo un debate que se puede abrir con relación a los datos sensibles de niños, niñas y adolescentes en el deporte específicamente, ¿verdad? Y porque, por supuesto, y como les digo, somos seres sociables, queremos participar en el deporte, es un derecho humano, los niños van a querer montarse en la buseta para ir al partido definitivamente, pero ¿hasta qué punto estamos permitiendo que usen relojes inteligentes, chalecos, anteojos y todo ese tipo de wearables, de portables, que están enviando los datos de nuestros niños de una manera masiva y no sabemos a dónde van a terminar? Con esto concluyo. Muchas gracias por el espacio y esperamos las preguntas. Excelente, muchísimas gracias a la Dirección de Carrera de Derecho y a estos facilitadores por compartirnos un poquitito más de su conocimiento. Vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas, entonces si tienen alguna pregunta la pueden colocar en el chat, tanto los que nos acompañan por Facebook como por Zoom. Bueno, tenemos acá varios comentarios por el Facebook, dice Mauricio Ramírez. Excelente aporte, licenciada Gloriana. Vamos a ver qué más dice por acá. Igual si alguien quisiera hablar, puede levantar la mano y con muchísimo gusto le podemos habilitar el micrófono para que pueda conversar con los facilitadores. Vamos a dar un minutito a ver si tenemos preguntas. Están muy callados, no tienen preguntas. Esperemos que eso Yo creo signifique que que Luis haya puede hacer quedado un muy cierre claro. cortito, ¿te parece, Luis? Perdón, doña Gloriana. Yo creo que Luis puede hacer un cierre breve, si te parece. Perfecto. Bueno, por acá, antes de dar el cierre, Tony Alberto nos dice, excelente tema y ponencias, un tema muy actual y necesario de conocer. Muchísimas gracias, Tony, por su comentario. Perfecto. Si gusta entonces, el licenciado Luis Manuel, damos un cierre para terminar con el webinar. Claro que sí, más bien, muchas gracias. En primer lugar, ven qué importante que después de la información que se puede dar sobre el manejo del asunto del deporte, vean cómo la protección de datos viene a coronar mucho de lo que se decía, ¿verdad? Vamos a ser claros y sinceros con la población que puede estar involucrada en el deporte. Como hablamos en derecho, el deportista, a partir de que decide ser deportista, entra en un régimen de sujeción especial y está obligado, inclusive que a la hora de entrar al médico, está obligado a decirle al médico que es deportista. ¿Por qué razón? Porque el médico tiene que saber si le receta o no le receta algo, si es de algo que le puede resultar de sustancia prohibida y qué tiene que hacer el deportista si definitivamente tiene que consumir medicamento. El deportista entra en un régimen de sujeción especial porque a partir de los 12 años, por ejemplo, en materia futbolística, y por lo general es así en otros deportes, como básquetbol y balonmano, por ejemplo, que se me viene ahorita en la cabeza con conocimiento de causa, el deportista menor de edad, aficionado todavía, entrega sus datos personales. Tal punto que he tenido dos experiencias personales que quiero compartir con ustedes, a nivel personal y a nivel profesional. Estando al frente de un caso por una presunta falsificación de firma, un contrato deportivo, una de las pruebas más importantes que existió tiene mucha relación con lo que decía la profesora Gloriana sobre la huella que queda en Internet. Y esa prueba era que en su momento un equipo con el que andaba jugando mi cliente, mi representado en ese momento, jugó en Panamá un torneo, tomaron unas fotografías de cuando ganaron el torneo, y en las fotografías aparecía
cliente, justamente en la fecha en que dijo que había firmado el contrato en San José, que tampoco coincidía porque el contrato era de un club de fuera de San José y habían firmado contrato en San José, pero la persona estaba fuera del país. Con lo que, amén de los resultados del estudio de migración, siempre los datos que se quedaron en internet con esa huella fueron determinantes para la resolución. Y otro asunto fue que, estando en la gestión de un club deportivo, ese club deportivo tenía que inscribir datos de personas menores de edad. El sistema en su momento no funcionó, se llamó a una autoridad y esa autoridad me dijo, pásame la contraseña del club. Imagínense el nivel de responsabilidad que tiene el abogado, que tiene el gestor deportivo y que tiene el propio deportista sobre sus propios datos personales. Máxime tomando en cuenta que son personas menores de edad. Si yo dejo acceso irrestricto a una persona a una contraseña, estoy autorizando el uso irrestricto de datos personales. Porque yo no puedo controlar qué va a hacer la persona. Máximo, los límites que tiene son los límites propios del sistema electrónico. Entonces, observen cómo esto tiene aplicación diaria, esto tiene aplicación sensible y práctica en el derecho deportivo y en el derecho en general. Por eso insto a que el deportista, personal de apoyo y su familia, que es el primer personal de apoyo, busque la ayuda especializada. No es cualquier persona ni cualquier profesional que se puede ayudar, hay que buscar ayuda especializada. Si es protección de datos, protección de datos. Si es derecho deportivo general, derecho deportivo general, pero tienen que buscar la ayuda especializada. Y estudiantes, compañeros y público general, esto es un nuevo nicho, esto es una nueva rama que está apenas iniciando en Costa Rica, pueden ser pioneros, los invito a que nos acompañen a las comisiones de Derecho Deportivo y Derecho Tecnológico de nuestra escuela. Quedan las puertas abiertas y esperamos que estos datos que les hayamos dado, esta información breve, porque el tema es muy largo, sirva para generar la inquietud y el germen de muchas investigaciones en el futuro, porque esto va, al fin y al cabo, a repercutir en el desarrollo científico del derecho. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias nuevamente. La Universidad agradece la participación del licenciado Luis Manuel Segura y la licenciada Gloriana Fernández y todos ustedes por acompañarnos y por su asistencia en este webinar de actualización profesional. De esta manera, damos por concluida la actividad y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.